presentación de Andrés Durán Astorga, él es arquitecto de la Universidad del Biobío, socio de Durán Arquitectos y Asociados, compañía que fundó en 1992 acá en Concepción. Se especializa en proyectos corporativos y de planificación y enfoca su quehacer actual en la sustentabilidad y en la innovación urbana y también social. Emprendedor tecnológico, es creador de la primera comunidad digital chilena y el Cono Sur, atinachile.cl, y socio fundador de Demás, consultora de diseño e innovación, empresa enfocada en el diseño e implementación de innovación intracorporativa para potenciar las capacidades empresariales y también de las organizaciones. Actualmente participa en la gestión de Red Plus, junto a un consorcio de empresas y personas que han logrado la incorporación de Talcahuano y también de Concepción en la red de ciudades sustentables con sede en Vancouver y que busca generar un nodo urbano metropolitano en red con énfasis en la planificación estratégica de largo plazo. Damos la bienvenida entonces a Andrés Durán. Andrés, recordar 20 minutos, semáforo verde, amarillo. Hello. Hola, buenos días. Agradezco la invitación, voy a aprovechar el tiempo, me voy a mover aquí, me siento un poco incómodo atrás de esos espacios como muy rígidos. No sé si me puede. Sí. Gracias. Ahora sí. Vamos a comenzar con un pequeño insight de algunas cosas que me pidieron que hablara y otras que me pidieron que no hablara. No que no quisiera que fuera políticamente incorrecto, cosa que hoy día es bastante especial, ¿no? Ser políticamente incorrecto hoy en día probablemente sea difícil de serlo, dado todos los eventos que hemos conocido en los últimos días, ¿no? Es difícil saber qué es ser políticamente incorrecto hoy día. El año 2005 aproximadamente, el personaje que vemos ahí, que es Al Gore, lideró básicamente una conversación que era claramente emergente y que estaba en una discusión todavía en un proceso de ser aceptado o no y que tenía que ir con el cambio climático. Él la denominó básicamente una verdad inconveniente. Finalmente, hace muy poco tiempo, ustedes pudieron presenciar a través de todos los medios lo que fue básicamente el fenómeno Sandy y que afectó a la ciudad de Nueva York. Lo que él había de alguna forma proyectado o imaginado incluso en sus simulaciones de lo que podría ocurrir eventualmente por el efecto del cambio climático de la ciudad de Nueva York y Manhattan, superó con creces lo que incluso él había propuesto. Obviamente son imágenes simuladas, pero cuando mostraban ese tipo de cosas parecía que estaban en un espacio de ciencia ficción en lo que podía haber ocurrido. Esas son imágenes reales de lo que ocurrió en ese momento. Me llama la atención eso porque en realidad nosotros también tenemos que enfrentar algunas verdades incómodas. Probablemente hemos vivido situaciones tanto más terribles que aquel evento atmosférico, pero tenemos que hacer algunas preguntas también relacionadas con temas que eventualmente están en la conversación, existen dentro de la preocupación incluso amorosa por nuestro país, por nuestras ciudades, pero que no tienen una respuesta sistémica. No estamos respondiendo a ella de una forma que parezca razonable. Siempre estamos pretendiendo, y esta es la primera vez que me encuentro ante un gran público y en esta ocasión es una oportunidad inédita para mí poder comentarlo y compartirlo. Pero siento la sensación de que pretendemos que ocurran situaciones diferentes, resultados diferentes y persistimos en hacer lo mismo. En repetirnos las mismas preguntas, en actuar de la misma forma y eventualmente eso no va a ser posible que cambie, ¿no? Para ello voy a hacer un pequeño y rápido stop de dónde estamos en este minuto a nivel global. Creo que la sensación umbilical que tenemos permanentemente desde regiones, desde Chile, probablemente no nos ayuda a entender qué momento histórico estamos viviendo, el desafío vocal al cual estamos enfrentados. Somos un pequeño planeta, ¿no es cierto?, orbitando el Sol. Hace aproximadamente 1 millón de años, un homínido un poco más astuto se deviene dominante. Nos organizamos, convertimos esto en familias, clanes, tribus, aldeas, y eventualmente fuimos capaces de inventar la ciudad.
las que se convirtieron claramente, y quiero no equivocarme, en que es la mayor innovación social que el hombre ha podido construir dentro de su existencia. Luego apareció la imprenta, aproximadamente en 1450, lo que hizo que el conocimiento, de alguna forma, que estaba enclaustrado en las abadías y en los conventos, pudiera ser accesible a muchos otros. En 1980 aparece Internet, y por primera vez la información ya no era dormida de unos pocos. El tener los datos ya no era importante, ya era accesible y era posible. Proliferamos. Somos muchos. Hoy día actualmente somos 7.200 millones de personas. Y para el 2050 aproximadamente seremos 9.600 millones de personas en el mundo. Y todo esto se convierte claramente en un fenómeno urbano. El mundo es una gran ciudad interconectada. Por ende, el futuro de la humanidad, el futuro de nuestras sociedades se resuelve en las ciudades. No hay otro lugar donde vaya a ocurrir el fenómeno que implique básicamente ser capaces de adaptarnos o ser resilientes a estos cambios esenciales en la cultura humana. Ahora, cuando aterrizamos esto a Chile y vemos cómo este fenómeno que está permanentemente envolviéndonos a través de los medios de comunicación, a través de la manera y las nuevas prácticas, al ver a nuestros niños accediendo a Internet, etc., y lo aterrizamos claramente, generalmente, no siempre, no es una condena, aparecemos nuevamente con esa conversación umbilical. Esta cosa de centralizarnos, esta cosa de que la regionalización no funciona, etc. Efectivamente, mi juicio en particular, y lo he conversado y creo que lo he compartido con algunos, es que la idea de la región es un abstracto como la idea de nación. Y por ende, se transforma en algo que no conecta con el concepto identitario de donde realmente somos. Lo que sí conecta con nosotros son las ciudades. Uno dice que orgullosamente que es porteño, que es de Santiago, que es pesquista, pero uno no anda hablando que es de la región del Biobío. Es demasiado intenso eso. Y además es una condición geopolítica, tiene que ver con otras condiciones diferentes. Permitirá ordenar probablemente la estructura territorial, pero no conecta con la emoción, no conecta de donde somos. Y cuando nosotros defendemos tal cual, defendemos a un equipo de fútbol, defendemos la ciudad donde nacimos, donde nos criamos o donde nos potenciamos. Yo creo que ahí hay un truco que creo que es importante. Las ciudades que habitan las regiones son las cuales movilizan estas energías. Y son las que participan de los Juegos Olímpicos, y son las que compiten con el mundo, y son las que establecen estas relaciones, ¿no es cierto?, en red. Otro fenómeno importante que estamos viendo en forma emergente, muy importante, es que la ciudadanía, de alguna manera, desde los 90 a esta fecha, habría entregado, en el fondo, en el poder político, la capacidad de hacer esta conexión, en el fondo, de la transición democrática, pero en un mundo en donde el año 90, cuando se inicia este proceso, no existía Internet. Recién en el año 90 Chile se conecta a Internet y comienza un proceso que ya no tiene vuelta, no tiene retroceso, y que obviamente está cambiando la manera en que estamos entendiendo la realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de este nuevo contrato social, hablamos de que efectivamente la ciudadanía sale a la calle, en definitiva, a tratar de pedir, en el fondo, que el mundo político entienda que el fenómeno vocal es diferente y que ya el problema inicial al que fueron convocados está superado y que tenemos que enfrentar otra realidad. Ahora, desde el punto de vista de las regiones o de las ciudades, lo que estamos también percibiendo, yo creo que todos también podemos tener en eso probablemente una idea común, es que sentimos que no hay un terreno justo. O sea, que la cancha no está nivelada, estamos jugando siempre esa sensación de que estamos con el arco a donde hay que meter el gol un poco más arriba, el acceso al crédito, los capitales ángeles, la capacidad de que podamos nosotros tener una ecología de emprendimiento local, eso todavía aquí no está al nivel de lo que quisiéramos. Han habido avances importantes y Santiago ya se metió y se incorporó dentro de un ecosistema de emprendimiento muy importante, pero ha sido un esfuerzo muy grande. Y hoy día yo creo que eso también es posible de replicar porque son políticas públicas. No quiere decir que acá no haya capital humano ni haya capacidad para hacerlo. ¿Y el futuro de Chile dónde está? Una canción de electrodomésticos. ¿Dónde está? Yo creo que en realidad técnicamente comienza en mirar las regiones y claramente esto es claro urbano porque las ciudades intermedias van a ser ese futuro. Santiago ha tenido y tiene todas las oportunidades para
ser básicamente un eje central desde el punto de vista de sus interconexiones globales, pero eso no tiene por qué ser así siempre. Ya dado lo que se ha planteado en términos de conectividad, más que una pista que nos permita, en el fondo, aterrizar con mierda, necesitamos un aeropuerto que se conecte con el mundo. Aquí básicamente necesitamos una administración que permita llegar y tener básicamente policía internacional y conectarnos con, por ejemplo, Buenos Aires, que es la tercera economía urbana del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pasar por Santiago? Efectivamente es un viaje de un par de horas. Y la participación. Aquí hay una reflexión importante. La participación está siendo exclusiva. Efectivamente se está convirtiendo en un elemento que va a cambiar la manera y el giro de las cosas. Mientras tanto, en Concepción Plus, hay una generación que se pregunta y responde a sí misma que quiere ser parte de la segunda ciudad de Chile. O sea, ¿por qué tenemos que ser segundo de qué? Y sobre todo de Chile. El hambre que hay ahí es poder ser partícipe y protagonista de un liderazgo que implica básicamente ser parte de un proyecto o de una idea que sea una oferta global. Y eso puede ser. Y efectivamente tenemos que hacerlo. Nosotros hablamos de aquí de una definición que denominamos el relevo de la era postindustrial. Ya se ha dicho ya aquí y eso me parece re importante. ¿Por qué decaen nuestras ciudades? ¿Por qué las ciudades entran en este proceso de decadencia? Primero porque a pesar de que vemos el mundo y lo vemos realmente porque está ocurriendo, hay ciudades y entornos que están 20 años por el futuro, no somos capaces de participarnos. ¿Por qué? Probablemente condición humana, pero visión de corto plazo, corrupción, malas administraciones y probablemente lo más peligroso, intereses particulares. Las ciudades también quiebran. Esto se ve lo que está ocurriendo con Detroit y con 12 o 15 ciudades de Estados Unidos de gran importancia que entran en default y no pueden pagar los cuentas básicas. Zombieland le llaman hoy día a Detroit, que es parte del cordón de acero. Efectivamente lo que está ocurriendo ahí puede ocurrirle a cualquier otra ciudad que esté imaginada o originada desde la lógica de ser monoproductora. Ese paradigma habla de que esa ciudad era autosuficiente, se bastaba a sí misma, estaba aislada del resto del mundo, el capital humano no necesariamente altamente calificado y en general era monocultivo industrial. Si miramos Concepción o la región, desde el año 39, luego del terremoto, en el fondo, comienza un gran e importante revolución industrial del medio siglo que implicó la gran colocación o transformación industrial de la región. Estamos hablando del carbón, estamos hablando del acero, estamos hablando de la textil, de los puertos. Sin embargo, el mundo se mueve más rápido y nosotros veníamos resacados 50 años de lo que era la revolución industrial en Europa. Ya venían ejes que iban a cambiar las cosas, lo que nosotros tenemos las killer applications, en el mundo digital, son aquellas que rompen todo eso disruptivo. En este caso, básicamente, el Canal de Panamá. Esa fue una innovación claramente tecnológica, geopolítica, extraordinaria, que lo que hizo fue que perdimos preponderancia en el Pacífico. Y obviamente hizo que Talcahuano, Valparaíso, todos nuestros puertos ya no fueran lo que en algún momento en lo que se convirtieron en algún minuto. Otro hecho importante fue la manera en la innovación en que comenzó a utilizarse la carga a nivel del mar, en el fondo. Lo que permite hoy día pensar en que las grandes innovaciones vienen a través de la nueva transformación del Canal de Panamá, el post-Panamá, y hoy día se están hablando de los grandes puertos del Pacífico de gran calado. Esa conversación, que para Talcahuano pudo haber sido muy importante, hoy día no se está teniendo, porque probablemente ustedes en el puerto del Pacífico, porque necesitamos otras superficies, necesitamos otras condiciones, otras profundidades. ¿A cuántos metros de profundidad está ese desarrollo? Necesitamos un puerto de agua profunda, probablemente esté en San Antonio. Por tanto, el espíritu de la historia nos coloca básicamente en una escucha de cuáles son estas conversaciones que el mundo está teniendo actualmente. Son nueve grandes cosas. Esto lo hizo, además tuvimos la ocasión de poder trabajar con la Fundación Imagen de Chile y aparecieron estas 9 condiciones sobre las cuales el mundo está hablando: futuro, energía, cambio climático, cultura, mercados, innovación, tecnología, internet y política. Chile no estaba en ninguna de ellas, no era puntero en ninguna. Esa era la mala
La buena era que cualquier cosa que hiciéramos nos iba a colocar inmediatamente dentro. Y por otro lado, que poder ser grandes anfitriones de grandes conversaciones también es una manera de incluirnos rápidamente y acelerar ese proceso. ¿Cuál es la gran y próxima gran reinvención? Sobre todo en el mundo industrial. Es lo que se llama cradle to cradle, de cuna a cuna. Este es un arquitecto que lo que está desarrollando básicamente es la manera en que empresas existentes son capaces de transformar sus procesos sin detener su funcionamiento y justamente comenzar a hacer un círculo virtuoso en donde el reciclaje es tremendamente importante, donde la descomposición de los elementos básicamente naturales no se combinan con los elementos sintéticos, donde es posible combinar, donde se imita lo natural. Y otro ejemplo, para que ustedes se den cuenta, Patagonia desarrolla básicamente a través de PET, botellas recicladas, el 100% de sus, en este caso de sus polar. A eso le llaman el upcycling, el punto más alto del ciclo, porque efectivamente incluso el polar es altamente reciclable, el 100% reciclable. Hay una mirada interesante hacia ese mundo que hace de que el relevo entre la industria, lo postindustrial y a lo que vamos, que es lo creativo, sea interesante. Esto tiene que ver también con otro fenómeno importante que es los entornos cambiantes de alta velocidad y adaptabilidad. Claramente estos eventos disruptivos como puede ser el terremoto o esa imagen que es bien terrible, ese es el efecto que hoy día está teniendo Fukushima sobre el Pacífico. También los quiebres sociales, los quiebres políticos. Todos ellos hablan de que son entornos cambiantes, disruptivos y sobre los cuales tenemos que ser capaces de reaccionar. Las ciudades pueden ser altamente confiables. Un ejemplo, un portaaviones. No hay capacidad de equivoco con eso. No podemos aprender equivocándonos en un portaaviones. 5.000 tipos, 20 años de edad, todos son básicamente imposibles de coordinar a través del lenguaje oral. Tenemos una gran capacidad de conectarnos ahí y de aprender. Son las 2,5 hectáreas más peligrosas del planeta. Hay mucho que aprender de ello, porque si miramos eso en relación con las ciudades, hay ciudades que juegan un poco a eso y están en ese entorno. Si miramos un muchacho como él, en el fondo, que se transforma en esto, tiene mucho que ver con esos entornos. Ese chico de Tocopilla tenía un potencial. Se convierte en este hombre, en el fondo, que es un artista de fútbol. Y que claramente ese contexto de posibilidades se desarrolla porque efectivamente hay un entorno que le permite que eso ocurra. De hecho, hay tipos mucho más habilidosos con el balón. La gracia de ese tipo es que sabe jugar en equipo. Y bajo ese criterio, en el fondo, deben haber muchos chicos de Tocopilla en Chile que no acceden a ese potente contexto de cambio y de mutabilidad, porque simplemente no existe, o no hemos sido capaces de crearlo. Nos estamos perdiendo a muchos Alexis Sánchez. Grande Alexis. Esto tiene mucho que ver en todo caso con que lo que hablábamos es el equipo lo importante. Si no estamos en esta sensación de equipo, probablemente no lo hagamos. ¿Dónde están esos equipos en el mundo? Son las ciudades. La manera de acelerar es a través de conectar con estas ciudades que sí están trabajando en equipo, que sí miran el futuro como un elemento importante. Ahí hay un par de ellas en el fondo. Nosotros podemos entrar en esa liga. ¿Cómo lo enfrentan? Mirando 100 años en el futuro. No miran los 4 años que puede durar un gobierno local, sino que miran más allá de aquello. La bioregión que nosotros miramos en esta concepción, la bioregión del Close Plus, es lo que nos interesa. Primero porque son redes de personas, en este momento es lo que lo está movilizando. Construyendo mandatos desde la ciudadanía. Aquí se habla de que muchos grandes proyectos surgen desde la ciudadanía, algunos puentes, la Universidad de Constitución. No todo tiene que ir del Estado. Creo que tenemos capacidad suficiente para colocar esos valores arriba de la mesa y poder discutirlos. Comprometidos para crear espacios más justos. Y lo más importante, si no volvemos a ser ciudadanos, no vamos a poder ser ciudadanos. Eso implica ser mucho más empoderado del espacio de la ciudadanía. ¿Qué es PLAS finalmente? PLAS es un sistema, básicamente, de una ecología de ciudades globales, de las cuales ya logramos que Talcahuano ingresara. Concepción también está dentro y pretendemos que prontamente San Pedro de la Paz, Chihuayante,
y todas las ciudades que conforman el gran proceso metropolitano hagan la cosa más disruptiva que podemos comenzar a hacer, que es conversar, que es juntarnos y mirarnos cara a cara y no competir, sino que colaborar. Creemos que ahí hay una cosa muy importante. Para terminar, Concepción, luego de esa parte de la sustentabilidad que es como el piso sobre el cual nos vamos a parar para mirar el futuro, hablamos de la economía de la creatividad, la economía de la experiencia. Y ahí es donde el capital humano dice, ¿por qué hay que estar ahí? ¿Quién está ahí? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Comenzamos a ser atractivos, atractores. Básicamente porque son economías fuertes basadas básicamente en su capital humano. Y aquí voy a hablar de dos temas básicamente que me corten la luz. El umbral de rebeldía. El umbral de rebeldía es una teoría económica que habla acerca de cuántas personas hacen algo que motivaría mi cambio para que yo me sume a ese cambio. Si yo levantara la mano acá y dijera cuántos están dispuestos, por ejemplo, a ir a limpiar la plaza que está frente a mi casa, si dos de ustedes van y yo voy, se genera el umbral de rebeldía. Generalmente estamos esperando que alguien más haga algo. Eso está hoy día operando y efectivamente la empatía por ciertas cosas que nos preocupan hace que esto esté funcionando como una manera de cultivar básicamente la preocupación amorosa por nuestros espacios y nuestros lugares. Lo otro es el índice de instancia del poder. Yo creo que estamos generalmente el poder o el liderazgo hay que ejercerlo y hay que tomárselo. Creo que hay capacidad suficiente para hacerlo desde aquí. Podemos ser esa ciudad creativa. Existe una correlación directa entre la escena musical, que aquí es muy poderosa, y la capacidad de emprendimiento. Están todos los datos dados para que esto ocurra. Para explotar ahí en la roce. Ya. Pero puedo hacerlo, puedo seguirlo. ¿Me oigo? ¿No? Partido. Los tres. Los Bunkers. Los Brandon. Julius Popper. Niño Cohete. Los pesos son de Enrichhausen, grandes amigos, curadores de la Bienal de Venecia, de la muestra chilena, hace un par de años atrás, locales, haciendo arquitecturas de acá, República Portátil, en la gráfica, el gran Claudio Romo, mi amigo Víctor Costur, gran potencia de la literatura en el futuro, Pato Valladares, cineasta, hoy día haciendo un remake, contratado en Estados Unidos, haciendo una película en Estados Unidos, Factoría Design, Tigo, ciencia. Tenemos todo para hacerlo. No hay que pedirle permiso a nadie, tenemos que reverlo. Yo siento que en realidad lo que vamos, es lo que plantea ahí, vamos a hacer finalmente la primera ciudad del sur del mundo y podemos tener una oferta de calidad en donde finalmente nuestra economía vaya a ser de la experiencia. Muchas gracias. Recién escuchamos las exposiciones de estos tres panelistas interesantes desde distintas perspectivas además, desde la infraestructura, desde la creatividad, la imaginación y cómo proyectamos como país. Vamos a hacer una pregunta a cada uno en relación a sus ponencias y recién Blas Tomic señalaba que no se atrevía a hacer recomendaciones a la región. Decía que no era quien para hacer recomendaciones de qué es lo que debíamos hacer o a dónde ir. Pero sí, le pediría que hiciera un análisis de cómo se ve la región del Biobío. Cómo se ve alguien que está en Santiago, que está pensando en la imagen de Chile, cómo ve nuestra región. En el ámbito en que yo estoy, en la imagen de los países específicamente, alguien escribió una frase bien dramática que es cierta. Dice, el 99% de los ciudadanos del mundo solo piensa en tres países. El propio, el del vecino, si es que hay algún nivel de conflicto, y Estados Unidos. Y no tiene la menor conciencia de la existencia de ninguno otro de los 194 países que completan la lista. Eso es, vimos algo en mi presentación, eso es bastante cierto. Es una dramatización, pero es bastante cierto.
Yo, para hablar con la franqueza que se merece esta ocasión, yo soy víctima del centralismo también. Yo soy un santiaguino bastante típico desde el punto de vista del ciudadano que soy. Tengo poca visión de la región. Yo creo que es verdad el diagnóstico que todos los que han hablado hoy día han hecho y al que yo me he sumado. Es verdad que el centralismo de Chile hace que regiones como Concepción, que tienen sin ninguna duda el protagonismo y la fuerza para ser protagonistas, queden relegadas a un segundo plano, a un tercer plano, y se produce ahí un círculo vicioso del que cuesta salir. Y también es verdad lo que todas las intervenciones han dicho, es que de ahí se sale solo a través de liderazgo. La gente busca el liderazgo y cuando lo detecta, lo sigue. Yo creo que esa es la gran oportunidad y la gran responsabilidad de los que están aquí presentes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a consultar ahora a la ministra de Obras Públicas, porque entendiendo que el terremoto llamó a replantear lo que era la infraestructura de la región y obras que se tenían que priorizar, ¿cuál a su juicio es la gran obra que tiene que concretarse en nuestra zona? Más allá del puente de Camino y del hospital de Chillán, en el cual también se está trabajando, que está en este programa para las regiones, que nosotros deberíamos exigir como región, sea este gobierno o el que dure, y de color que sea. Bueno, a mí me gustaría decir en primer lugar que yo sí tengo una visión de esta región. Me gustaría compartirla desde mi mirada del Ministerio de Obras Públicas, de haber sido subsecretaria de Obras Públicas en el momento del terremoto. Durante esa época, que fue una época, yo creo que es claramente muy difícil para toda esta región, vi una región que se paró sola, en el fondo. Una región que fijó sus prioridades, sus necesidades, que plantearon en primer lugar, queremos conectividad, queremos rápido la conectividad. Después dijeron, queremos reconstruir en una forma mejor de lo que estábamos, queremos que esto sea una oportunidad, en el fondo, que esta dificultad sea una oportunidad para nuestro desarrollo. Fue una región donde en ese momento incluso en muchos lugares no había agua, donde las empresas trabajaron directamente con las personas para satisfacer sus necesidades, no solamente físicas, sino que también emocionales. Vive una región con gente fuerte, capaz de pararse y que no esperó que llegara la ayuda, como dicen muchas veces, sino que generó y fue fuerte en generar el desarrollo y implementar la reconstrucción. El claro ejemplo es que hoy en día estamos hablando de cosas de futuro. Hoy día tenemos la conectividad hecha, el borde costero está construido, como decían, mucho mejor que como estaba. El claro ejemplo en la Poza Talcahuano, que tenía un barco en la mitad de esa ciudad. Por lo tanto, yo veo, a lo mejor porque también yo soy de región, yo soy de la novena región, yo veo que esta es una región fuerte, con liderazgo y por sobre todas las cosas que me decían anteriormente, con identidad. Eso es lo que yo veo desde mi mirada desde Santiago. Ahora, ¿cuáles son las obras o la obra que debiera potenciarse en esta región? Sin lugar a dudas hay que profundizar en forma muy importante todo lo que son los caminos básicos, los caminos secundarios. De manera tal de no solamente conectar los grandes puntos, sino que también aquellos pequeños puntos o lugares más apartados. Existe todavía en esta región un gran déficit en esta materia. En segundo lugar, con una mirada al futuro, el tema del agua. El fenómeno del cambio climático es un tema y el problema de escasez hídrica es un tema que en Chile todavía, como lo decías tú anteriormente, no lo estamos viendo profundamente, no estamos hablando en forma muy profunda de eso, pero es un tema que llegó para quedarse. No solamente porque ha habido un cambio climático, sino porque nuestro país ha crecido, las demandas han crecido, las necesidades, y por lo tanto tenemos que abordarlo. Desde ese punto de vista, creo que los embalses, el embalse Punilla, es un tema muy importante que hay que abordar. Y en tercer lugar es, a lo mejor es algo que yo siento muy profundamente, que es el tema de todo el tema del agua potable rural. Yo creo que nosotros como país no podemos decir que somos un país desarrollado cuando hay gente en el mundo rural que
además de las obras que la gente de Concepción definió como prioritarias, como es una de ellas el puente industrial y el segundo el hospital de China. Muchas gracias, ministra. Y en realidad usted mencionaba el tema del agua potable rural. Considerar que hay comunas que no tienen agua, le están distribuyendo en este minuto agua con camiones aljibe que no tengan el recurso, sino que el productor terremoto precisamente un desplazamiento de las napas y ahora en Bulnes, por ejemplo, un 12% de su población tiene que ser alimentada de agua potable con camiones aljibes. Sin duda es un tema importante. Usted hablaba de mirar al futuro, las cosas del futuro. Tú también, Andrés, hablabas de futuro y estamos frente al mundo empresarial de nuestra región y hablaste de reinventarse. ¿Hacia dónde crees que tenemos que reinventarnos? ¿Qué tiene que conjugarse para que realmente podamos reinventarnos y no seguir como productores de materias primas, ya vemos como el carbón, su producción, cómo estamos haciendo el sistema? Sí, bueno, el diagnóstico que uno puede desplegar en torno al fenómeno de las sociedades postindustriales es que el relevo del que me hacía cargo ahí es que justamente esta clase empresarial actual es la que mira con la posibilidad de conectar con esa reinvención, no eliminando sus prácticas actuales, sino que básicamente llevándolas a un nuevo estado. Esto implica de que claramente por así decirlo, la trayectoria que han habido otras industrias similares en el mundo han tomado como el camino esencial de la innovación para desarrollar mucho más valor y estar conectados básicamente con estos cambios epocales y disruptivos. Estoy pensando básicamente en lo que ocurre con empresas como Nokia, por ejemplo, en el mundo, que hoy día son telecomunicaciones, pero que en algún momento hizo neumáticos. O también lo que ocurre con algunos lugares en Finlandia, por ejemplo, en donde el fenómeno del diseño asociado a un producto como la madera es esencial. El valor agregado que hay detrás de eso es muy importante. Teniendo aquí un tremendo clúster universitario que requiere de conceptos reales donde aplicar básicamente ese conocimiento, o sea, tenemos un campo y un laboratorio tremendo para hacer de este lugar claramente valioso desde lo hiperlocal. Lo que comentaba ahí acerca de las economías creativas y las economías de la experiencia es que el mundo nos ve a nosotros como un lugar aún prístino, un lugar en donde efectivamente lo que toquemos puede ser hecho realmente como algo memorable y algo notable. Entonces, de alguna forma, mirar por ejemplo lo que ocurre con Vancouver, que era un hub logístico desde el punto de vista portuario y se parece mucho en términos productivos a nosotros. La industria marinera es muy importante, la industria de la pesca es muy importante, pero el día de hoy, con los vuelos transatlánticos, se convirtió en un eje esencial básicamente para el mundo, en este caso, del turismo. Y convirtieron esa ciudad también en una importante experiencia desde el punto de vista de lo que es la experiencia con lo natural, el wellness, el workout, la industria basada básicamente en el bienestar. Ha sido esencialmente un eje importantísimo de crecimiento para esa ciudad. ¿Sientes que se está trabajando en ese sentido o es una idea? ¿O ves que se está haciendo algo? Yo creo que desde el punto de vista de lo productivo hay todavía un gran desfase entre las posibilidades que tiene, por ejemplo, el clúster universitario y ese conocimiento para colocar elementos disruptivos al interior de esos ejes productivos. Todavía eso no está ocurriendo a la velocidad que quisiéramos. Yo creo que ayer conversaba con Pablo Catalán de la Universidad de Concepción, de la Escuela de Ingeniería. Él me decía que él pedía básicamente mucha más inversión en investigación y desarrollo, que era muy importante porque era clave para poder desarrollar el nuevo estado de la industria local. Está trayendo gente del MIT, se está relacionando justamente con esos entornos de alto cambio y de alta performance, con el objeto justamente de permitir que esas instancias que hoy día, a través de lo digital, permiten acelerar esos procesos, estén disponibles aquí y ahora para justamente estos entornos específicos como son básicamente nuestras universidades, y en donde los alumnos de posgrado son los que actúan como grandes emprendedores. O sea, ¿por qué razón aquí no están las condiciones para que exista un Google, por ejemplo?
por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con que no hay una ecología que permite que eso ocurra. No hay un contexto económico por una parte, los capitales no existen aquí directamente. Hoy día, incluso un hipotecario hay que pedirlo a Consulta de Santiago. O sea, en realidad no tenemos acceso a ese tipo de mecanismos. Recién contaba de que Chile entró en este proceso de ser considerado dentro de los 20 ecosistemas de emprendimiento en el mundo, con la ciudad de Santiago, pero todavía no somos considerados dentro de los 10 clústeres de innovación del mundo. Eso quiere decir que todavía nos queda un camino, se están haciendo cosas importantes, pero creo que Santiago es un punto que tiene que ser capaz también de irradiar esas regiones, pero para él, porque son básicamente políticas públicas las que van a permitir hacer eso. Lo que hizo Buenos Aires, por ejemplo, para lograr capitalizar la industria creativa, fue que detectó y generó básicamente distritos asociados a las industrias tecnológicas, distritos asociados al mundo del diseño, distritos al mundo audiovisual, y le generó básicamente políticas urbanas que potenciaran su desarrollo. No creo en un edificio nuevo. Lo que mucha gente piensa y confunde es que las ciudades son los edificios, y que un edificio probablemente va a cambiar la historia de la ciudad. Y en realidad son las relaciones de las personas, la posibilidad de intercambiar ideas y de enfrentarnos a contextos en donde efectivamente me enfrento a esas posibilidades, lo que va a permitir que esto surja como una cultura innovadora y una cultura básicamente emprendimiento. Muchas gracias, Andrés. Ahí tenemos entonces tareas pendientes, ustedes como mundo empresarial y nosotros también como el mundo de las autoridades, el mundo privado y de los medios de comunicación. Hacer una salvedad antes de terminar, y que esta regionalización no solo significa